Dios les bendiga, hermanos, en este día. Estamos aquí en la casa de nuestro hermano Daniel, un amigo y conocido de hace años, pastor. Y queremos iniciar un programa en la intimidad. El propósito es simplemente, justamente, en la intimidad poder comentar algunos puntos bíblicos. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, bien. Buenas noches, hermano. Dios te bendiga. Bienvenido a tu casa junto con los que, van a ver también este video, este programa. Y justamente el nombre, pues, nos acomoda bien en la intimidad con Dios y como hermanos, como personas. Entonces, pues aquí estamos para comentar y compartir junto con los que están viendo y oyendo, pues, esta palabra y a la vez este mensaje. Adelante. Así es. Bien, pues la intención de este programa es meramente, simplemente exponer algunos puntos bíblicos. No representamos a ninguna asociación religiosa, no queremos etiquetarlo de esa forma. Lo que queremos es simplemente comentar puntos bíblicos. Y el primer punto en este programa de inicio es: ¿se puede ser cristiano en nuestros tiempos cuando existe la pandemia? Los hermanos no podemos reunirnos ya desde hace algunas semanas. Y yo encontraba en la Biblia esa pregunta que hacía el Señor Jesús, que decía que ahí en Lucas capítulo 18, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta que la deja al aire y como que no hay una respuesta inmediata en el texto. ¿Tú cómo lo consideras, Daniel? ¿Es posible ser cristiano en nuestros tiempos? ¿Es posible ser cristiano, vivir la vida cristiana con lo que ha acontecido? Y antes de que la pandemia sucediera en el mundo, ¿es posible hallar fe en la tierra? ¿Es posible llevar una vida cristiana en nuestros tiempos? Sí, has citado un texto muy importante, sobre todo en cómo lo planteas en relación a mi Señor Jesús lo deja como en el aire, así como, ¿quién tiene fe? Y en estos tiempos verdaderamente es difícil, porque mucha gente dice, si existiera Dios no pasarían estas cosas. El asunto importante, amado hermano, es que sí se puede, se debe y se necesita ser cristiano en relación a que los tiempos bíblicos también ya están por cumplirse por un lado, y por el otro lado, pues la gente necesita ese apapacho de parte de Dios, necesita acercarse a Dios para que también su fe sea avivada. Por otro lado, es importante mencionar, aunque la idea no es serlo tan extensivo, del lado, como comentábamos, esto es en la intimidad, como lo comentábamos antes de empezar el programa, de no verlo del lado tan religioso, pero sí es importante mencionar algunos textos bíblicos, y yo he citado y he observado ahí en Ezequiel 33, del versículo 1 en adelante, donde habla de los atalayas. Tal vez pudiéramos ver el punto de ¿qué hace un atalaya? El atalaya, Dios lo llama, lo pone a que estemos atentos, compartimos la palabra de Dios, y el que está escuchando necesita tomarla. Una vez que él la toma o que escucha el aviso de que hay algo que está sucediendo o que viene ya como estar en riesgo. Oye, mira, vienen los ladrones. Como alertar. Como alertar. Ajá, es el trabajo del atalaya, alertar. Y entonces el que escucha la voz de alerta, la trompeta de alerta, pues tiene que poner oído atento. Entonces yo lo he visualizado como un trabajo en conjunto en relación a que, Dios me puso a avisar, y el que sea avisado que también sea percibido de esto. Y entonces que seamos un equipo, que cuando nosotros le hablemos a las personas estén atentas. De esa manera siento yo que
sí se puede ser cristiano en estos tiempos y que si de alguna manera, vamos a decirlo así, nos agarró en curva esta situación a todos los cristianos, hoy aquí está el atalaya. ¿Sabes qué? Ponte alerta. ¿Sabes qué? Vienen otras situaciones más complicadas a través de la vida diaria. Y bueno, de ahí también podemos ver que al final bueno, no al final, sino más adelante en otros textos, el Señor dice que Él nos toma, nos abriga, nos bendice y nos ayuda. Ahí en Ezequiel 33, del versículo 1 en adelante, lo comparto así, sumeramente, para que también los que puedan estar escuchando puedan ver en sus casas con tranquilidad esta porción de Ezequiel, y que sí se puede ser cristiano en este tiempo, aunque tal vez es como cuando nadie sabe quién se va a enfermar, ¿no? De cualquier enfermedad que llegue a nuestras vidas, pero si alguien te dice, ¿sabes qué? No tomes tanto refresco porque te va a dar gastritis o úlcera. Entonces ahora estamos en ese tiempo de vamos a percibir a las personas, vamos a darle ese anuncio de alerta y si es posible ser cristianos, y obviamente conforme vas al texto que exponías, hermano David, que cuando el Señor nos pregunte, porque el Señor nos va a preguntar que si hallará fe cuando Él venga, nosotros podamos decirle, henos aquí, Señor, tenemos fe en ti, te estamos esperando. Yo lo visualizo un poco así. ¿Tú cómo ves? ¿O qué compartes? No, de hecho, estoy de acuerdo contigo. Me llama la atención eso que dices de la atalaya, que deben de estar alertas. Y me preguntaba ahorita que lo mencionabas, si tú consideras o consideramos que es esta pandemia que llega al mundo y que nos restringe a la iglesia a quedarse en sus hogares. Si los atalayas de la iglesia estaban visualizando, y si en estos momentos los atalayas de la iglesia estamos conscientes o están conscientes de lo que está sucediendo en la iglesia, si habrá una nueva forma de llevar la vida cristiana, por así decirlo, y si habrá una nueva forma de hacer iglesia. Ahorita vamos a entrar a lo que es el gobierno, ¿no? Uh-huh. Pero, oye, que comentabas, pues, ahorita gracias a Dios, bueno, tenemos salud, estamos transmitiendo, pero hay hermanos que han perdido familiares, sí. Hay hermanos que han perdido trabajos, hay hermanos que no han recibido llamadas, ¿no?, de sus pastores por X o Y circunstancias y se encuentran ya semanas sin tener ese vínculo con la iglesia. Esto complica más el tener fe, que hablabas de la fe. Entonces, digamos, para concretar, ¿tú crees que los atalayas hayan estado preparados? Aunque ya dijiste que nos agarraron en curva y coincido contigo. Pero si estamos visualizando los tiempos, hablabas también de algo que me parece importante. Vendrán cosas que van a ser peor. Así es. ¿No? O sea, ahorita, pues de repente por ahí escuchamos que alguien se murió, que alguien está contagiado, pero vendrán cosas donde a lo mejor ya sea más fuerte, ¿no? Ya el sustento económico tal vez sea más difícil, haya enfermedades más graves, haya más muertes. Exacto. Haya más vengan todas las cosas. Sí, más descontrol en todas las áreas. En todas las áreas. Sí, así aún así, en esas circunstancias, podemos llevar esa vida cristiana. O sea, ¿qué le podemos decir a nuestros hermanos que han pasado por situaciones complejas, difíciles, que inclusive se preguntan, lo que te decías, comentabas al inicio, pues ¿dónde estás Dios? ¿No? Uh-huh. Entonces, ¿tú cómo ves? ¿Los atalayas están haciendo su labor? Bueno, en cierto modo sí, si lo vemos del lado de estando en los templos, sí lo han hecho, creo yo. Pero como que siento que ha faltado abrirse un poco más, salir de las paredes, dar el anuncio un poco más, como dijera bíblicamente, con la trompeta a viva voz, así como que suene.
Siento que ahí es donde ha faltado o nos ha faltado a muchos, y que este es el tiempo de recapitular, de volver a las sendas antiguas, como dice la palabra del Señor, ser esos atalayas. Ok, el Señor me dio el trabajo de atalaya, pero o es como, vamos a decirlo del lado moderno, me dieron el trabajo de velador, pero me quedé dormido. Sí. Y entonces hoy necesitamos despertarnos verdaderamente, tanto físicamente como espiritualmente, y darle ese impulso, ese enfoque a todo tipo de congregación, sin enmarcar ninguna denominación, sino haciéndolo extensivo. Invitar a los hermanos, a las hermanas, a los líderes, a pastores, dirigentes, a unirnos en oración, para que verdaderamente la atalaya esté percibido y hagamos obra buena para el Señor, y que lo que ya nos están anunciando como principio de dolores, ya se nos está anunciando que vienen cosas, pues que estemos verdaderamente prevenidos, y en ese sentido pues ya poder hacer el trabajo efectivo de atalaya. De atalaya, ok. Y con esta labor y la cooperación que decías del que recibe el mensaje, pues se puede sustentar la vida cristiana, ¿no? La fe en Dios, ¿no? Así Porque hay una cosa, hermanos, que sí quisiéramos comentar. Es posible que pues haya fallas o haya ciertas decadencias, pero lo que sí estamos seguros, mi hermano Daniel y yo, es que Dios nunca nos va a dejar. Así es. O sea, Él es fiel. A pesar de las circunstancias, hay un Dios que mira tus oraciones, que aunque parezca difícil, está al tanto de cada circunstancia que tú estés pasando, ¿no? Entonces, para generalizar, sí se puede vivir la vida cristiana, como lo vivieron los primeros cristianos en el circo romano, como lo vivieron algunos que estuvieron siendo perseguidos. Exacto. Como ahora en nuestros tiempos, actualmente en algunos lugares, pues se sufre por el Evangelio, pero sí es posible vivir la vida cristiana en los momentos más difíciles. Sí, y podemos, nada más quiero enmarcar por último esto, que ahorita no es una persecución, sino como que es una forma de prevención de no contagiarse, ¿no? Hablando en el sentido de mucho, que estamos restringidos, sí, claro. para congregarnos, pero no estamos en persecución, afortunadamente. Sí, estamos restringidos a la iglesia, pero a su vez también los que trabajamos en oficina estamos restringidos, no podemos ir a la oficina. Exacto, como que es algo general, no es propiamente de iglesia. No es algo de iglesia, pero que al final sí al tiempo pudieran venir situaciones. ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? El siguiente punto, Daniel, acerca del gobierno. El gobierno de Dios, es tan importante esto, ¿no? ¿Querías mencionar algo acerca del gobierno? Sí, no sé si quieres comentar. Sí, quiero compartirles esta lectura a través de un libro que me llegó de bendición en respecto al gobierno, y dice así: Cristo es el gobernante. El reino de Dios o de los cielos fue el centro del mensaje de Jesús. Es el Evangelio, las buenas nuevas del reino de nuestro Señor y de Jesucristo. Donde quiera que iba, Jesús predicaba el mensaje de salvación. Incluso dijo: me es necesario anunciar el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Dice en Lucas 4:43, el reino de Cristo es nada menos que la cúspide de la historia de la humanidad. Jesús pasó 3 años con los discípulos enseñándoles acerca del reino. Después que murió y resucitó, se le apareció durante 40 días, dándoles mandamientos con respecto y pertenecientes al reino de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 2 y 3. Y bueno, aquí podemos ver que tenemos un gobernante soberano, el cual es Dios. Vino a darnos salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, retomando un poquito, tenemos gobernantes de la tierra, los cuales por alguna razón nos dirigen y nos restringen ahorita el estar reunidos, pero que no nos quita la fe.
¿Por qué? Porque tenemos este gobernante que nos sigue diciendo que nosotros tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús en evangelizar, en extender el reino de Dios, porque el reino de Dios es para todos aquellos que obedecen, que escuchan a la atalaya, que están atentos a la palabra, que incluso pues buscan su comunión en oración. Entonces, amados hermanos, tenemos un gobierno celestial, sobrenatural, pero natural en nosotros porque Él está en nuestras vidas, y que en comparación con el reino terrenal, pues el terrenal está limitado y está espantado también, y está hasta dando palos de ciego, y nosotros a través de la Escritura tenemos una seguridad. ¿Cómo ves, hermano? Sí, a mí me parece muy importante esto del gobierno de Dios, porque en la oración modelo que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos, Él ora por una razón, ¿no? Y es, venga tu reino. Y el reino tiene que ver con gobierno. Al final de todas las cosas, Dios va a establecer su gobierno, y eso es lo que va a perdurar, va a establecerse. Lo que me lleva a preguntarme y a externar la pregunta es si la iglesia y los dirigentes están dentro de ese gobierno, ¿no? Porque estamos dentro del gobierno de Dios. Hay muchas, hay algunas interrogantes, ¿no? Hay quienes dicen, pues yo voy a seguir haciendo servicios porque el gobierno no me lo puede impedir, y hay quienes, a pesar de las recomendaciones, hacen sus servicios. Hay quienes dicen, no, vamos a reservarnos pues hasta que el gobierno diga. Hay quienes dicen, no, pues me voy a reservar a lo que mi movimiento o asociación religiosa diga. Y vemos en la Biblia muy claramente que hay principios, ¿no? Hay principios de autoridad, hay autoridades delegadas, pero sí, como bien decías, hay una autoridad absoluta, y la autoridad absoluta es Dios. Así es. ¿Crees, Daniel, que en algún momento dado los cristianos en estos tiempos, aunque yo creo que así ha sido, en algún momento dado tenemos que mostrar más fidelidad a ese gobierno absoluto que dices, antes que a las autoridades, y antes que a las propias denominaciones o asociaciones religiosas? Va a llegar el punto en que debemos demostrar nuestra fidelidad y nuestra lealtad a Dios para entrar a ese gobierno. ¿Tú qué piensas? Sí, yo creo que sí. De hecho, como que es parte de la comunión, con Dios, el de reconocer su soberanía, su gobierno absoluto. Y mencionabas también parte de que hay normas de obediencia en el Señor, ¿no? La mayoría de los que son dirigentes incluso pues conocen esa normatividad, ¿no? Obedece a tus autoridades y sométete a la eminencia y todo aquello. Ajá, y es verdad. Pero sí, yo estoy convencido de que actualmente se puede vivir como buen cristiano a través de la palabra de Dios, a través de la oración en Dios, a través de la comunión con Dios. De hecho, tal vez esto ya sea como muy hacia personal en relación a lo que yo he experimentado en este tiempo, es más comunión con Dios, más alianza con Dios en relación a, bueno, ok, no me puedo aliar con mis hermanos, no puedo alabar, no puedo ir al templo, pero puedo tener una comunión porque tú eres mi gobernante supremo. Por eso les compartía esta porción de este libro, en que como este gobernante supremo, que es Dios a través de Cristo, viene a normatizar y a decir, esto es lo que tienen que hacer: trabajar, presentar el reino de Dios, evangelizar, y bueno, nos es necesario presentar al Señor para que también la gente crea. Y sobre todo, mira estos medios tan importantes que tenemos hoy, que son las redes sociales, el internet, el Zoom y toda esa variedad tan importante, todas esas plataformas tan importantes que ya existen, que tenemos bendición. Claro, que estamos utilizándolas. Exacto. Pero creemos entonces que la iglesia en sí
está en el gobierno de Dios verdaderamente esa oración de vénganos tu reino y hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra, porque en el cielo hubo rebelión y en la tierra hubo rebelión. Y termina la oración del Padre Nuestro, porque tuyo es el reino, la gloria y el poder. Amén. ¿Crees que la iglesia actualmente, sinceramente, estemos dentro de ese gobierno, los dirigentes estemos dentro de ese gobierno, o como mencionabas, como que es un aviso de parte de Dios de decir, esperen, verdaderamente es necesario que los que llevan una Biblia bajo el brazo y se dirigían a una iglesia, es necesario que los dirigentes de los diferentes movimientos a nivel mundial, es necesario que hagan ese paro, ese stand-by, y volvamos al gobierno de Dios? Uh-huh. Mira, haces una excelente pregunta, un buen planteamiento. Dice la palabra de Dios que el que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces, sí necesitamos acercarnos así de esta manera para que este gobierno verdaderamente funja en nosotros. Porque Dios nos ha dado tanta libertad tan hermosa que a veces nos atribuimos el decir, esto es lo mejor. Ah, no, de esta manera se puede corregir. Y a veces perdemos la perspectiva bíblica en la soberanía y el gobierno de Dios. En base a la pregunta que me haces, yo creo que de repente, hablando humanamente, sí nos hemos despistado. Digo hemos porque conozco a muchos pastores, conozco sus condiciones, conozco sus decisiones incluso, y no que sea yo el juzgador o el señalador, sino me voy a la Biblia y oye David, ¿puedo mentir? Me voy a la Biblia y la Biblia dice que no. No mentiras. Exactamente, ¿no? Entonces no sea yo el señalador, sino me voy a la Biblia y me dice... Sí, es la que rige, ¿no? No es en sí tu opinión, sino lo que... Exactamente, en base a la palabra. Entonces, si lo lo planteo de esa perspectiva bíblica, creo que sí ha faltado, pero que precisamente este programa en la intimidad, como amigos, como hermanos, la presencia de Dios que está en este lugar también, y en nuestros corazones, es impulsar y motivar a los hermanos. Sí, claro, es nuestra intención. Fíjate, y tal vez ya para ir finalizando, sí. Yo compartía en mi página de Facebook un himno, es Pecador ven al dulce Jesús. Está muy hermoso. Pero hay una estrofa donde decía, si estás lejos, ¿no? Uh-huh. Si te has ido, dice, Él será tu padre que te cargue en tus hombros y te volverá a traer, ¿no? Obviamente en una forma poética. Sí. Yo reflexionando esto y hablando del gobierno, veía tristemente, y lo voy a comentar porque creo que yo coincido contigo en que nos hemos desviado de alguna forma, todos. Uh-huh. Pero como que hay cosas en la iglesia actual presentes, y una de ellas es que creo, a mi manera de ver, que las autoridades delegadas se volvieron absolutas. Esto es, determinan quién puede estar, quién no puede estar, quién debe de estar, quién no debe de estar, quién conviene que esté, quién no conviene que esté. Y yo a reflexionar este himno que fue escrito en el 1867 o algo así, hablaba de que había que ir a buscar esa oveja, ¿no? Y cuando veo la parábola de la oveja perdida y veo la parábola del hijo pródigo que era hijo y que la oveja era oveja, sí. Y que el Señor Jesús fue y buscó a la oveja perdida y que el Padre recibió al hijo, me pregunto si en este punto no nos habremos equivocado. O sea, ¿cómo podemos decir? Porque los pastores tienen este pensamiento que es el que quiero exponer. Sí. Todos los pastores queremos ovejas que no den problemas. Queremos ovejas que no estén enfermas. Queremos ovejas que no sean rebeldes. Las ovejas rebeldes decimos, no, Señor, si te la llevas de aquí, mejor. Bendito sea tu nombre. Dios está haciendo una limpieza. Pero cuando nos vamos a la Biblia, vemos que la enseñanza de Jesús es justamente ir, y también en el Antiguo Testamento, ir por las ovejas perniquebradas, ir por los rebeldes.
Entonces, en ese la enferma, debemos nosotros de ver que esto sí está equivocado. Es ahí donde nosotros tenemos que buscar el gobierno de Dios, ¿no? Así es. O sea, nosotros no somos tan sabios, porque hay otra parábola del trigo y la cizaña, donde el trigo y la cizaña son muy parecidas, ¿no? Uh-huh. Pero solamente el Señor es el que puede decir, en su momento la cortará, en su momento. Así es. Porque no sabemos si vamos a cortar juntamente. Juntamente. No somos tan sabios. No. Y en la intimidad decimos eso, ¿no? A veces no somos tan sabios. No tenemos todas las respuestas, no lo sabemos todo. ¿no? Y eso le corresponde al gobierno de Dios. Absoluto. Absoluto, ¿no? Él es absoluto. Me gustó ese himno y no sé tú si coincides con eso. O sea, cosas como estas son las que creo que falta que la iglesia entre al gobierno. Al gobierno de Dios. Y fíjate que ahorita en lo que comentabas, vino a mi corazón esa porción donde pasa el sacerdote, pasa el levita y luego pasa el samaritano. El buen samaritano, que ni lo conocía, que ni sabían que... Creo que esa es la parte donde nos está faltando a todos, el de, mira, vamos a abrazar a todos. Al final, somos una sola iglesia. Exacto. El Señor viene por una sola iglesia, no por muchas ni por denominaciones, que hemos comentado, no existen bíblicamente. Yo les he tratado de buscar, no existe, como ese de, oye, la Biblia dice ayúdate que yo te ayudaré, nunca la he encontrado tampoco, así tampoco he encontrado denominaciones, pero me viene el buen samaritano. Creo que es lo que tenemos que hacer todos, líderes, pastores, hermanos, ovejas, y trabajar en ese sentido. Mira, agarra. Él ni lo conocía, lo levantó, lo limpió, le limpió sus heridas, lo subió al caballo, lo llevó al mesón, le pagó al mesonero y todavía le dijo, si hiciere falta, yo cuando regrese te lo restituyo. Sí. O sea, la obra completa. Y a veces creo yo que es lo que está faltando en relación a esto. Híjole, comentaste un punto también muy importante, que el samaritano era en ese tiempo la gente que supuestamente era la más alejada de Dios, ¿no? Era la que según, ¿no? Sí. Sin embargo, la enseñanza de Jesús es que ella entendió la condición, ¿no? Falta, yo creo, eso a veces en los dirigentes que no sé, por alguna razón ven, a veces con el argumento de decir, cuidamos la santidad de Dios, decimos, esta persona no conviene, o esta persona debería de irse de la iglesia, pero bíblicamente no lo veo yo. No es así. No es así, ni siquiera constitucionalmente, porque el gobierno permite un culto de carácter público. Sí, mientras no hagas desorden, no es privado, es público. Así es. Entonces, cosas como estas creo que es un llamado de Dios, hablando de atalayas, de una vez, espérense, no es por ahí. Debemos retomar las sendas antiguas. Sí es. Los pastores deberíamos de tener un corazón más sensible a Dios y pensar bien las cosas. Para culminar voy a poner un ejemplo. No sé sí, adelante. El clásico joven, ¿no? que sirve o en la alabanza o en la predicación, y la señorita que está en el coro, y por ahí pues ya hay los ojitos, y pues me voy con él, como decía un coro. Ajá. Y de repente, bueno, no de repente, sino Jesús te ama y yo también. Yo tengo un amigo que exacto, ¿no? Sí. Pero que caen en pecado en una iglesia cristiana. Yo he visto que las acciones de las iglesias es, bueno, pues antes que nada es la disciplina, tú ya no puedes participar. Porque si yo te caso, el mensaje que doy a los demás jóvenes es que aquí se puede hacer cualquier cosa. Exacto. ¿No? Pero eso es un pensamiento humano. Uh-huh. O sea, si nos vamos a la Biblia, yo reflexionaba en la mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio, que para encontrarla en el acto mismo de adulterio tuvieron que hacer un trabajo de detectivesco y esforzado, ¿no? Sí. Pero bueno, la encontraron y yo no creo que esta mujer haya ignorado que en la ley estaba escrito que era pecado y que iba a morir apedreada. La llevan a Jesús, ella para probarlo, y dicen, bueno, pues la encontramos en el acto mismo, debe morir apedreada. Y
Jesús. O sea, en ese momento la mujer no está pensando en arrepentirse, o sea, ella estaba dándole, ahora sí que rienda suelta a su placer. No estaba pensando en arrepentirse, tiene el encuentro con Jesús y Jesús le dice, vete y no peques más. Así es. Voy a ese gobierno. Yo creo que no es que estemos a favor de que haya un desorden en las iglesias, No, por supuesto ni que no haya disciplina, pero a lo que voy es, los jóvenes, ¿qué haría Jesús? O sea, ¿qué haría Jesús si en la Biblia nos relata? Pues fíjense que había dos jóvenes que iban a la sinagoga, eran buenos, amaban a Dios, cometieron finalmente el acto sexual. Pecaron. Sí. Fueron a Jesús. ¿Qué crees que Jesús les hubiese dicho? No, pues se acaba de encostar y los apedreaba. No, ¿verdad? ¿Verdad que no? O sea, no, por supuesto que no. Era esa cuestión de decir, vamos a corregir. Exacto. Ve lo que... Porque es suficiente el peso del pecado para un joven que ama a Dios. Fíjate que es un punto así como que el peso del pecado, que empuja a mucha gente a seguir fallando, a no querer a Dios, el de cabe muy perfectamente, cuando venga el Señor hallará fe, si estoy sucio, si pequé, si esto, el otro, además el dirigente me dijo esto, me dijo aquello, no sé. Ajá. Entonces esto es importante, que recapitulemos en que cómo estamos dirigiendo la iglesia actualmente para que se pueda hacer. Para que entre finalmente el gobierno de Dios. Y pueda encontrar esa fe. Así es. En la tierra, ¿no? Así es. Okay. Es correcto. Bueno, pues ese es el primer, digamos, programa en la intimidad. Esperamos, vuelvo a repetir, eso no tiene otra intención más que justamente estar en intimidad, tocar algunos puntos. Espero que algunas menciones que hicimos pues les puedan ayudar. Creemos que es posible ser cristiano en nuestros tiempos. Así es. Creemos que debemos estar muy prevenidos los atalayas y creemos que es necesario entrar al gobierno absoluto de Dios. Así es. Así es, hermanos, pues de antemano son bienvenidos siempre a este hogar. Vamos a seguir grabando otros programas y con la ayuda de Dios esperamos que sea de bendición no tan solo para nosotros, sino para todos, líderes, pastores, administradores, levitas, cantantes, músicos, para todos. Que reflexionemos en este gobierno absoluto de Dios, que encuentre Dios fe en nosotros. Amén, primeramente, claro. Y que podamos seguir caminando verdaderamente en Cristo. Así es. Esta es mi despedida. Bien, y por último, pues si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, igual nos puede enviar tanto al hermano Daniel o a mí. Hermano David. Y estaremos por aquí atendiéndoles. Dios les bendiga, muchas bendiciones y nos veremos pronto. Dios les bendiga.